El verano de 2021 vio a General Motors en un excelente stand en Cariló anticipando novedades. Silverado, que volvió a postergarse por falta de producción en México por escasez de microchips y además por restricciones aduaneras en Argentina, y Onix RS, que en la Gacetilla era anunciado como Racing Sport, en un claro desconocimiento de la historia de la marca. Eso nos llevó a realizar una nota con un impecable Chevrolet 400 RS de primera generación junto al Onix RS negro que estábamos probando en enero para explicar justamente que RS es un auto con aspecto deportivo, mecánica estándar y para Chevrolet, a diferencia de lo que es, por ejemplo, en otras marcas, no significa prestaciones superiores, como por ejemplo Renault Sport en Renault o Ford Focus RS. Con ese Onix RS negro, el demonio negro, como lo apodamos, viajamos 15 días a la costa, pero el lanzamiento finalmente se postergó y entonces lo devolvimos, ya que la línea 2021 de Onix anunciaba otros cambios y reconfiguración de versiones. Esto finalmente ocurrió el 16 de abril del 2021, donde a RS se sumó LTZ en Onix y Onix Plus. Así que volvimos a pedir una unidad de Onix Rally Sport a General Motors y ahora lo conoceremos detalle por detalle. Esta vez vino en color blanco, de los tres disponibles, negro, blanco y rojo, aunque sigue siendo el demonio negro, porque el moño de la marca es de ese color. Conocida entonces la historia de Chevrolet con RS y explicado a dónde apunta una versión que lleva estas siglas Rally Sport, vamos a ver cómo se arma este producto, porque si bien toma la base de un LT, para 2021 General Motors modificó la línea Onix. Ya no está el LT base que se llamaba Onix a secas, que podría ser un LS, no está más el Pack 2 del Premier Plus, no está más el LT Tech, o sea, versiones que tal vez no llegaron a vender mucho y esas desaparecieron. Y se apuesta por esta versión. ¿Cómo se crea esta versión? Bueno, se toma un LT, se le agregan cosas personalizadas y se le agregan cosas de Premier. Por ejemplo, en la trompa, los faros doble parábola de máscara negra vienen de lo que usaba Premier, no un LT. Y las DRL aquí debajo también vienen del equipo Premier, porque el LT, si usted recuerda el test que hicimos doble, traía un faro similar a un rompeniebla que en realidad era una luz diurna. A eso hay que hablar de una nueva cara para este vehículo que se da en esta gran parrilla donde el moño de Chevrolet va a ser negro, no importa el color del auto, puede ser negro, blanco o rojo el auto, el moño va a ser negro. Y todo el trabajo que tiene esta parrilla le da un aspecto más deportivo, realzado por la reaparición de RS Rally Sport, que quede bien claro que RS en Chevrolet es Rally Sport, y de esta forma se logra un auto de cara deportiva sobre la base de un LT, pero con una diferencia fundamental, motor turbo. En el lateral la deportividad se la da el techo pintado en negro sin importar cuál es el color del auto. Lógicamente en el negro que estuvimos manejando este verano no lucía como en este que tiene un contraste por ser blanco o el rojo. Lo mismo para los espejos, que son en un negro brillante. Las manijas van a ser color carrocería como en un LT y se agrega un faldón lateral en la parte baja para darle ese toque de deportividad. En la parte trasera hay varias cosas que los van a distinguir. El alerón en color negro, ¿sí? Siguiendo lo que es el techo y espejos. El logo o el moño de Chevrolet en negro y también el nombre Onix va a estar en un color gris con el cartelito turbo y la sigla RS que tiene la trompa replicada en la parte trasera. Como toma la base de un LT, tiene sensores de estacionamiento, pero no cámara de marcha atrás como tenía un LT Tech. Esa versión desapareció. Y los faros traseros son de tecnología LED como en un Premier.
Los neumáticos son Continental Power Contact 195-55-16 montados sobre llantas de aleación que tienen un color oscuro, un color negro. Los frenos no son de disco en las ruedas traseras y no se rasguen las vestiduras por eso. Hay un RS sin 4 discos. El RS, muchachos, cuando salió no tenía ni discos adelante en el Chevrolet 400, tenía 4 tambores y sin servo. O sea, entiendan que está hecho sobre la base de un LT, al cual se le agrega elementos deportivos. Si este auto fuese un SS con un motor 1.2, 1.4 turbo del Cruz, soñemos que no cuesta nada, ahí sí deberíamos reclamarle frenos traseros de disco. Pero acá, como toma un LT, es normal. La llave es del estilo sevillana y como en este caso toma la base de un LT, lo que vamos a hacer, que lo hace también un LT, es poder abrir y ventilar el auto o cerrar todos los vidrios con un toque desde la llave. Eso está muy bien, pero no tiene la tecnología que tenía el LT Tech. Esa versión no viene más con el manos libres. Hay un cambio importante en lo que es la calidad percibida del panel de puertas, porque esto es de un Premier, es decir, la manija cromada en lugar de la que tenía el LT Tech y toda esta parte en tapizado tipo cuero con el inserto rojo que le da un toque diferente. También va a tener 4 levantavidrios, todos con sistema de un toque para bajar y para subir y espejos eléctricos. Cambios que vamos a ver en esta versión RS, algunos son digamos, decorativos y otros son prácticos. Por ejemplo, en el LT Tech la columna era fija y en este caso estamos tomando la columna regulable en altura y en profundidad de un Premier, o sea que es importante encontrar una posición de manejo correcta más allá de la butaca que regula en altura. Solo el Onix base no tenía esta posibilidad, pero ese auto no existe más, así que esto va a ser para todas las versiones. Pero que sobre la base de un LT yo pueda regular la columna y que no sea fija, habla a las claras de una idea de General Motors de mejorar esta versión RS y sobre todo en este aspecto de la posición de manejo, que para un auto deportivo o con aspecto deportivo, vamos a llamarlo así, es importante tener esta posibilidad. También el volante está revestido en cuero como en un Premier y el detalle es que aquí está en negro brillante cuando en los otros era gris satinado. Lo mismo que el logo de Chevrolet negro y se mantienen las 6 bolsas de aire que todas las versiones vienen con ESP y 6 bolsas de aire, bien por Chevrolet en ese aspecto. El resto del equipo multifunción es igual, o sea, tenemos la posibilidad de un limitador de velocidad y la posibilidad acá de comandar el equipo de audio. Ahora, por detrás vamos a tener algunos cambios también en el vehículo. Tiene luces, pero carece de rompenieblas delanteros y traseros, y esta es la posibilidad de regular en altura los faros en función de la carga del auto. Lo de los rompenieblas es difícil de aceptar. En el resto la calidad de materiales es exactamente igual, plástico todo inyectado rígido, pero no hay ruidos a encastre. Esta es una diferenciación, esta tirita que viene en color morado se podría decir, hace una diferencia. No así en la pedalera, donde no hay cambios, podría tener algún taquito de goma con aluminio, sería interesante. La alfombrita, algo pasó porque ya no tiene el ganchito para sujetar y evitar que la misma se desplace. Hay algunos cambios también en lo que hace al tablero de instrumentos. Mantiene 2 marcadores de aguja. Esta visera que antes era satinada ahora es negra, no luce tanto, tal vez podría ser roja. Y la escala del tacómetro es todo con una línea roja, se confunde donde debería estar la escala roja y era más claro en el LT Tech con identificación cada 100 revoluciones. Luego tenemos la posibilidad de contar con una computadora de a bordo donde vamos a tener varias informaciones para el conductor, entre otras cosas también el menú de información del vehículo donde vamos a encontrar la temperatura del motor, porque no lo tiene de otro marcador. Debajo está la cantidad
de combustible que queda en el tanque, pero perdió la de presión de los neumáticos. En el menú Eco vamos a tener un índice de consumo y economía en el vehículo, como venimos nosotros funcionando con el mismo, y también lo que tiene que ver con el rango de combustible, los viajes, y volvemos a la información que ya le habíamos mostrado. También ahí está señalizando arriba que los 3 pasajeros de atrás no están presentes, sino marcaría si tienen puesto o no el cinturón de seguridad. A la derecha de la columna de dirección, limpia lavaparabrisas, limpia la luneta y todo lo que es el comando de la computadora que le mostrábamos recién se maneja desde allí. Como toma la base de un LT, el encendido no es por botón como era en el LT Tech, sino que se hace con la llave. Y mantiene la pantalla flotante donde vamos a tener la posibilidad de conectarnos con Android Auto y Apple CarPlay. Ya no está la variante Tech con OnStar y Wi-Fi, así que eso no va a estar disponible en RS, y como le dijimos, no tiene tampoco cámara de marcha atrás, solo sensor de estacionamiento. Lo bueno de esta pantalla es que podemos sintonizar radios AM y FM en las mismas memorias, así que tenemos la posibilidad de elegir varias estaciones, casi le diría demasiadas, pero ahí almacenamos las que escuchamos más fácilmente. Y por debajo tenemos salidas del aire acondicionado, que es un equipo convencional, es decir, lejos de lo que es un Premier que traía un climatizador, pero que funciona eficazmente. La baliza está bien ubicada, lo mismo que el cierre centralizado de puertas y el botón que desactiva el control de tracción. Esto es útil por si queremos hacer la mejor aceleración de 0 a 100 con el RS, pero también si le tenemos que poner cadenas o si nos quedamos encajados en el barro, es con eso que los vamos a liberar, sacando el control de tracción. Por debajo vamos a tener una entrada USB y un puerto de 12 voltios, y toda esta parte que decora la caja de velocidades es también en negro, digamos, brillante. El pomo de la palanca es de cuero ecológico con costura roja, y nos vamos a detener un poquitito en la caja de cambios, porque es la convencional de 5 marchas con el gatillito para conectar la marcha de atrás. Pero ¿qué pasa? En este caso, este auto debería haber venido con la caja de sexta para cumplir con la historia, porque el Rally Sport del 400 en el 69, a diferencia del Special que tenía caja de 3 al volante, le pusieron la caja de 4 como el Super Sport. Y en este caso, en Brasil sí se equipa con caja de 6 marchas para cumplir con las leyes anticontaminación y de bajo consumo de aquel mercado, que son más exigentes que las nuestras, pero ya que lo tenían en línea, le podrían haber puesto la caja manual de sexta, y este RS honraría más a la historia y se aprovecharía mejor el torque y potencia de este motor. Creo que ahí perdieron una chance de hacer las cosas destacadas. Por detrás, como toma la versión LT, tiene esta bandeja, a diferencia de la que habíamos visto en el LT Tech, es decir, 3 compartimentos para llevar elementos, botellitas, que aquí se suma uno más, que es más para las plazas traseras, y un freno de estacionamiento convencional donde no hay un apoyabrazos y gaveta como había en el LT Tech o en el Premier. La manija sigue siendo con retorno suavecito. Todo lo que es el revestimiento de techo y pilares es de color negro, al igual que los parasoles, que no han cambiado en el sentido de que sigue teniendo espejo y portadocumentos el del acompañante, y para el conductor vamos a tener espejo con tapita, así que esta calidad sigue siendo correcta. La diferencia la vamos a ver aquí. Tenemos la única luz del auto como en el LT Tech, pero acá solamente nos avisa si está conectado o no la bolsa de aire del pasajero, pero no tenemos OnStar ni nada de lo que teníamos aquí, porque ya no se ofrece para las versiones LT, y el espejo sigue siendo día-noche manual. Algunos cambios que tiene este RS: no los cinturones, que no van a tener regulación en altura porque eso ya es de Onix. Los apoyacabezas están integrados en la butaca, esto está igual, pero cambia el tapizado con respecto al LT o LT Tech
que habíamos visto. Acá tenemos una parte que tiene como un cuero ecológico, costuras rojas, le da un toque más de deportividad. Perdió el soporte para el matafuego que venía acá de serie. Y la guantera sigue siendo la misma, no tiene llave, no tiene luz, la capacidad es buena. Acá están los bulones que son opcionales para proteger las ruedas de los robos. No me voy a subir a esta plaza porque no cambia nada con respecto al test que ya hicimos, pero sí correr un poquito la butaca para ver las plazas traseras con algunos sutiles cambios. El espacio trasero es correcto gracias a que corrí esta butaca. La habitabilidad, si uno se sabe distribuir el espacio, es buena en Onix, inclusive el de 5 puertas. En el Plus, el sedán, tiene más distancia entre ejes y es mayor. Lamentablemente no hay un RS sedán que a mí me hubiese gustado, incluso le hubiese puesto la franja RS debajo como para revivir la historia del 400. Pero claro, este auto es brasileño, no tienen mucha noción de lo que fue el 400 RS, a pesar de que Brasil hacía los primeros rediseños del 400 antes que Ferreira Basso tome a su cargo la dirección de diseño en lo que es Argentina. Así que lo conocen, pero ya no debe quedar gente que tenga idea. En la nueva Chevrolet tampoco queda mucha gente que tenga idea de la vieja Chevrolet, pero la historia está y hay que respetarla. Y en lo que hace a lo que el auto modifica, bueno, le hablamos de la tapicería y aparecieron estas dos manijitas de techo que increíblemente en el LT Tech no las tenía y acá se sumaron para las plazas traseras. Lo que se pierde con respecto al LT Tech es, como este tiene base LT, al no tener la consola alta, acá venían dos tomas de USB que podrían estar, ¿no? Porque acá hay una tapita obturadora pensada tal vez para eso, pero no se las puso. Y lo mismo, no tiene bolsillos o portamapas, portarrevistas, portaobjetos en las plazas traseras. En la seguridad, siempre para destacar, 6 bolsas de aire, 5 cinturones, 5 apoyacabezas, eso es lo que marca la ley. Pero ¿qué pasa? Este auto sacó 5 estrellas Latin NCAP y eso es muy bueno. El baúl, digamos que lo vamos a mostrar por formalidad, porque no cambia con respecto al LT Tech que habíamos mostrado. La capacidad es normal para un auto segmento B de 5 plazas, pueden rebatirse los respaldos, tiene top tether, ISOFIX, luz, en eso no hay diferencias. El piso sigue siendo esta alfombrita muy pero muy estándar. Y el problema más grave está debajo con la galletita Oreo que viene de auxilio, que por supuesto no lo vamos a aceptar nunca. Así que eso es un problema que carga el auto ya de fábrica. Difícil que algún día Chevrolet lo revea, pero ¿quién le dice? En la pickup lo logramos, ya no viene más con el auxilio de otra medida la S10. Quizás en un futuro, si la industria mejora, se pueda lograr. Es momento de hacer una nueva pausa. Tras la misma continuamos en el programa de esta semana de Auto al Día. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevromax. Adquirí tu 0 kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comprobá nuestra atención personalizada visitándonos. Chevromax, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341 431 5500. ¿Pensaste en subirte a un Kia 0 kilómetro? Conoce la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte. Concesionario oficial en Resistencia, Chaco. Consultas por WhatsApp al 3624 022 685. kiadelnorte.com.ar. El capot es liviano, sostenido por varillita y con fono absorbente. Este Rally Sport bien podría haber usado el 1.2 atmosférico de LT, pero decidieron dotarlo del 1.0 turbo, también 3 cilindros, 12 válvulas, es decir 4 por cilindro, íntegramente de aluminio, con doble árbol de levas a la cabeza, comandado por correa dentada,
que está en baño de aceite, lo que según General Motors le da una vida útil a este elemento de 240.000 kilómetros. Con 116 caballos a 5.500 vueltas y 160 Nm, nada espectacular, pero plano entre 2.000 y 4.500, muestra un encendido que es con la llave, tipo LT, y el motor va montado sobre patas hidráulicas y el cigüeñal está desplazado unos grados. Todo esto para evitar las vibraciones que en estos dos RS probados no aparecieron. En enero, con RS de color negro, estábamos grabando en la ciudad de Mar del Plata. El auto llamaba la atención por su estilo y los más observadores, los más entendidos o los más pisteros, se daban cuenta que las mejoras estéticas y los logos RS eran algo diseñado en fábrica y no en un centro de tuneado. Lamentablemente era mucho más fácil encontrar a quienes lo comparaban inmediatamente con Sandero RS y no conocen el pasado de la marca con 400 RS y SS de los primeros años de la década del 70 y fines de los 60 para el inicio del Super Sport en el 67 con el 400. El andar es agradable en la ciudad con buen confort de marcha, pero fundamentalmente con el motor turbo y su torque plano desde las 2000 vueltas, que, poniendo el cambio justo en la caja de 5 velocidades manual, lo hace divertido. ¿Habrá en el futuro un Onix RS con el 1.2 turbo de tracker y la caja manual de sexta? ¿O, por qué no pensar en una evolución tipo histórica? Así como el 400 evolucionó del 194 al 250 en el RS, podría haber un RS 1.2 turbo con caja manual de sexta y un SS, un Super Sport, ¿por qué no soñar?, con el 1.4 turbo de Cruz. Esto sería realmente un digno rival de Sandero RS y Polo GTS, ya modificando también las suspensiones del auto para un Onix Super Sport. En cuanto a la visibilidad, sigue presentando las dificultades de gruesos pilares A y C y con el apoyacabezas integrado en algunas maniobras como retomes en curvas de tipo rotonda o esquinas cuando nos ponemos a 45 grados, se complica. En ruta no presenta cambios de puesta a punto en las suspensiones con respecto a un LT que ya habíamos probado en versión Tech o incluso al Onix Plus Premier. Sí es agradable llevar cortito al motor turbo con la caja manual y tomar nosotros las decisiones, algo que se va perdiendo frente al avance de las cajas automáticas, inclusive en deportivos de verdad como Mustang o Camaro. Se nota y se lamenta la falta de control de crucero y la insonorización resultó correcta en este caso y además la dirección eléctrica fue muy agradable. Suba y damos una vuelta en ruta con este Onix RS. Encendemos el 3 cilindros turbo, la aguja del tacómetro nos saluda yendo hasta 8000, pero en realidad tiene escala roja a 6000 pero mal dibujada. Encima, si yo enciendo las luces de día ya prácticamente no se percibe. El modelo LT Tech que probamos tenía un tacómetro mucho mejor, más deportivo que este RS. Eso es lo que cuesta entender. Si bien tiene una flechita que dice Shift, que nos dice pase el cambio, no siempre el motor tira las 6000 vueltas, corta antes, a las 5600 por ahí, ya ahí me dice que pasa el cambio, pero en realidad si uno compra una versión RS, el tacómetro debería ser un elemento fundamental del auto. Se supone que el que maneja este auto con esta facha le gusta, no digo que el auto sea rápido, deportivo, ultra veloz, pero
disfruta uno del manejo. Por eso agradezco que el RS en Argentina tenga caja manual, de quinta, pero manual y no automática, o los aspectos deportivos que han logrado hacer en el auto. Pero la persona que diseñó el tacómetro o el equipo que diseñó el tacómetro, no sé, no deben andar en autos eléctricos, todos en Volt, porque no tienen idea de lo que es esto. O son los mismos que diseñaron el tablero de Spin, Cobalt, Spark, en una época donde General Motors se olvidó del tacómetro y su importancia. Más allá de eso, el auto tiene una correcta insonorización, cosa que habíamos destacado como correcta en el LT Tech y que era mala y deficiente en el Premier 2, porque soplaba mucho el viento por el parabrisas, pero habíamos mencionado que tal vez era una deficiencia de esa unidad puntual. Y ahora que volvemos a probar un Onix, la insonorización es correcta para un auto del segmento B. Y después no hay diferencias de puesta a punto, no es que el auto, por ser un RS, tiene amortiguadores diferentes, resortes más duros. Tiene la puesta a punto convencional de un LT y está bien para divertirse. Después, bueno, las prestaciones son correctas para un motor de esta cilindrada, 3 cilindros turbo, que ahora tenemos la posibilidad de disfrutar un equipamiento menor. La velocidad máxima está limitada a 187 km por hora a 5.000 vueltas en quinta, pero la alcanzó con viento a favor. Con viento en contra no llegó al limitador. De 0 a 100, 10,51 segundos y los 1000 metros con partida detenida, 32,52. De 40 a 100, muy bueno, 14,23, motorcito 3 cilindros. De 60 a 90, 7,42 y 9,83 en quinta. Y de 90 a 120, 7,46 en cuarta y 9,90 en quinta. Muy buenos tiempos. Donde se destacó en los frenos. De 60 a 0, si no es récord, pegan el palo, 10,08 metros. De 90 a 0, 27,89 metros. Y de 120 a 0, 53,08. Excelente, con discos y tambor. Los consumos medidos en la ciudad de Mar del Plata sin aire acondicionado, 10,26 kilómetros por litro con el tránsito más importante del mes de enero. En ruta a 100 kilómetros por hora, con aire, sin viento, a 2.700 vueltas en quinta, 16,35 kilómetros por litro. Que a 120, viajando a 3.250 vueltas, sin aire y con un fuerte viento de cola que nos traía de Mar del Plata, hizo 15,16 kilómetros por litro. En otro registro, con el otro Onix, a 120, sin aire y sin viento, hizo 13,7 kilómetros por litro. Con esta nueva gama 2021, Onix entrada de gama LS está de lista en 1.667.000 pesos. Un LT, 1.776.000. Y este RS, 2.085.000. Es decir, un 17% más caro que un LT, pero con todo el plus de equipo que le mostramos, muchas cosas que vienen del Premier, el diseño exclusivo y además el motor de 1 litro turbo por sobre el 1.2 atmosférico. Está claro que está lejos este auto de ser rival de Polo GTS, 208 GT o Sandero RS 2 litros, pero sí está con un rival que podría ser uno de los muy pocos vistos Sandero GT Line 1.6 de 115 caballos, que tiene un precio de lista de 1.791.000 pesos. Claro que estos precios no serán los encontrados en las concesionarias, ya que son muy pocas las unidades ingresadas y encima Gravataí
la fábrica brasileña de General Motors que hace Onix, va a estar cerrada todavía hasta el mes de julio por falta de componentes. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 9. Comenzamos por el diseño, porque era agradable y en este RS mucho más. La posición de manejo es muy buena, sobre todo porque equipa como el Premier la columna de dirección regulable en altura y profundidad. La seguridad, excelente, 6 bolsas de aire como toda la línea, ESP y 5 estrellas en las pruebas de choque. La habitabilidad en las 4 plazas es muy buena. La terminación y calidad de materiales es correcta para un auto de este segmento. El motor, muy agradable, 3 cilindros de 1 litro turbo. Las prestaciones que logra con esta mecánica son correctas. Los consumos son muy buenos y los frenos destacadísimos para esta unidad. Excelente. En contra son 4 los puntos que hemos hallado. El auxilio no lo vamos a entender y aceptar nunca para un auto diseñado para nuestras calles. El instrumental no nos gustaba en el anterior y encima el tacómetro empeoró, se lee menos y no es lo ideal para un RS. La visibilidad sigue siendo complicada por los gruesos pilares A, C y el apoyacabezas integrado en la butaca. Y carece de rompenieblas delantero y trasero que debería venir justamente como medida de seguridad. De esta forma pasó un nuevo test en la historia de Auto al Día. Son más de 600. Muchos de ellos fueron para Chevrolet. 3 fueron los Onix de nueva generación probados y hoy el que pasó por nuestras manos fue RS, que vuelve a traer la sigla Rally Sport a la marca Chevrolet y eso no es poco. Continuamos en el programa y llegó 208 GT y GT Line, aunque va a haber pocas unidades y en esta nota usted se va a enterar bien de cómo es esta gama importada desde Eslovaquia de Peugeot para el mercado argentino. Estuvimos dialogando con Federico Roca, hace mucho tiempo que no lo veíamos personalmente, la posibilidad de hacerlo con distancia y al aire libre nos permitió hacer esta nota para conocer algunas de las decisiones que tuvo que tomar Peugeot Argentina para poder traer importado a este auto, el porqué de la configuración de la gama, precios, cómo se va a comercializar este auto, porque entra en el comercio electrónico de Peugeot, o sea que es realmente un cambio importante dentro de la conducta de la empresa para con los clientes, y también, por supuesto, cuáles son los próximos pasos de lanzamiento de las marcas, porque 3008 y 5008 están cada vez más cerca. Bueno, Fede, es un gusto encontrarnos nuevamente, aire libre, distanciamiento y novedades dentro de la gama Peugeot. Este auto se anticipó en el salón, te iba a decir, en el stand de la Costa este verano. Sí. Y tal vez demoró un poquito más de lo lógico en llegar, pero finalmente podés tener a un integrante muy esperado de la familia de 208. Me gustaría que me cuentes cómo lo planificaron y en definitiva cómo pudieron resolver la llegada de GT y GT Line. Bueno, sí, primero les agradezco como siempre en acompañarnos en estos lanzamientos que son siempre importantes y bueno, un poquito contestando a lo que consultás, claramente fue ese anticipo en el verano y después la idea era con estas versiones GT, GT Line, pero que básicamente va a continuar como GT, lo podemos denominar, como complemento de una gama nacional del 208 que se presentó el año pasado con producción Palomar, que viniese de Europa y que permitiese dar ese plus que siempre algunos clientes buscan, que tiene que ver con estética, equipamientos, dinamismo, prestaciones y todo lo que Peugeot en este segmento supo dar, te diría desde hace un par de décadas por lo menos, con las versiones
GT o GTI o RC incluso en algún momento para coronar la oferta del segmento B. Tengo muchas consultas para hacerte, muchas inquietudes. La primera es cuando uno ve la lista de precios, obviamente un auto que paga el 35 y está afectado por impuestos internos, más todos los precios disparatados que hay de las cosas comunes en Argentina, no sé si se asusta o no, pero le llama la atención 4,5 millones de pesos por un auto del segmento B. Pero lo que más llama la atención es la poca diferencia de equipamiento que hay entre GT y GT Line y tan solo 7.800 pesos de diferencia de precio. O sea, ¿qué es lo que lo llevó a diversificar la gama y por una insignificancia de precio? Sí, tiene una explicación. Bueno, la primera parte lo dijiste, lo anticipaste. Pensemos que la versión tope del mercado local, el Felin, en realidad está al límite de entrar a un impuesto interno, el impuesto al lujo, mal llamado por ahí, pero que así se conoce, si no pegaría un salto muy grande. Entonces hace que la diferencia con estas versiones importadas sea más notoria, pero claramente este auto tiene el 35% por ser extrazona, más ese impuesto interno la primera trancha lujo. Bueno, y eso explica o justifica un poco al precio público al que llega, ¿no? La composición impositiva, que bueno, son las reglas del juego de nuestro mercado. Después el de las versiones y esas diferencias en realidad tiene que ver con poder hacer un lanzamiento que quisimos hacer lo más rápido posible, que hubiésemos querido que sea antes, pero ahora está. Y GT Line es una misma versión. GT Line era la versión que estaba para lanzar, GT es la que continúa. Y en el lanzamiento nos encontramos con disponibilidad de las dos unidades. Son pequeñas diferencias de equipamiento, menores, que hacen que tengan una denominación distinta y que en consecuencia un precio con un pequeño diferencial, pero básicamente estamos hablando del mismo auto, ¿sí? No es que hay dos versiones o dos autos distintos, sino que son pequeñas diferencias de equipamiento, freno de mano eléctrico, 2 tomas USB y algunas cosas más. Apoyabrazos. El apoyabrazos, pero digamos son diferencias menores que obviamente las tenemos que identificar para que los clientes entiendan que un auto no es exactamente igual al otro, pero la concepción, la idea, el espíritu y la base de lo importante que es la propuesta mecánica, estética y de comportamiento es la misma, es un solo auto. Y de aquí en adelante, ¿cómo sigue la familia 208 de productos importados? ¿Vas a tener los dos o te vas a quedar No, con GT? a la larga el que va a continuar es el GT, ¿sí? el equipamiento GT, que es el que tiene esos pequeños adicionales de equipamiento. Bien, acá vos tenés un faltante importantísimo de lo que hace a la potencia del auto, a la motorización del auto, que es la mecánica turbo, o sea, la base del 1.2 que usás en Like en Argentina, pero en este caso con el auto turbo que viene de Eslovaquia. Ahora, cuando yo veo el nombre GT asociado a Peugeot en la serie 200, si asocio con Brasil y la línea anterior, paso de 165 caballos a 130. ¿Hay para el futuro algún equipamiento que mejore la potencia? ¿Están planificando ya en Europa alguna versión por encima de este GT de 130? Es buena la aclaración, o sea, darse lugar a hacerla, porque es una duda que se puede plantear. En general, por eso se llama GT el auto y no GTI. Claro. Entonces, la propuesta no es una propuesta radical en cuanto a performance y prestaciones deportivas al máximo, sino más apuntada al dinamismo y a un equilibrio, ¿sí? El auto anda muy bien, tiene prestaciones más que sobresalientes para lo que propone y para un segmento B. Más allá de lo numérico, más allá de la ficha técnica de los 130 CB, creo que hay que usarlo. Cuando uno lo usa, lo vas a probar y después contarás tus experiencias. Yo apuesto a que te va a satisfacer en ese sentido. Es un auto que no es un deportivo rabioso, como supo haber propuestas en el segmento B, pero es lo que hoy la marca Peugeot ofrece. De hecho, no existe un GTI. Por eso te preguntaba si No están existe un pensando GTI, en algo más y potente. no está planeado. No está planeado. De hecho, hoy la versión más potente que existe del 208 en Europa es eléctrica. Entonces, las cosas están cambiando y hoy seguramente habrá alguien que quiere ir a la deportividad máxima, pero esta no es la propuesta que estamos haciendo. Esto es una propuesta más equilibrada en todo sentido, con un dinamismo de alto nivel, pero que no estás yendo a ese nicho. Bien, y en función de todas estas especificaciones, características y circunstancias que te agradezco nos hayas clarificado,
y a la gente, por supuesto. ¿Cuál es el volumen que han logrado traer a la Argentina? ¿Cuándo lo distribuyen en los concesionarios? Y de este primer volumen en más, ¿cuál es la cadencia que estiman o pretenden para 208 GT? Mirá, el lanzamiento se está haciendo ahora con casi 60 unidades, 50 y algo, 60, a entregar entre el día lunes 10 de mayo y los próximos 90 días desde ese momento. Entonces en esos 90 días tenemos esas 60 unidades que para el lanzamiento de un auto de nicho y muy específico como es este, para clientes muy especiales, está bien. Por eso entre las dos versiones, GT, GT Line, teníamos esa cantidad. Y lo que calculamos es que después puede haber unos 10 a 15 clientes por mes dentro de lo que es todo el universo de consumidores del 208 que vayan a buscar esta versión específica y que digamos, tengamos la posibilidad de abastecerlos. Así que esa sería la idea más o menos para lo que resta del año y veremos después más adelante, pero entre 10 y 15 clientes por mes. Y algo que me llama también la atención, ahora me explicarás por qué han decidido hacerlo, es la forma de comercializar el auto, porque nosotros estamos ahora en un concesionario de la marca, tenemos 2 unidades, la que trajimos nosotros de fondo de rojo y el amarillo faro que tenés aquí detrás, que realmente es un faro, esto llama la atención, pero ustedes eligieron hacerlo por comercio electrónico. Sí. Entonces, ¿cómo tiene que hacer el cliente no habituado a comprar directamente por internet? Y si el auto físicamente va a estar en el concesionario, y explícame la operatoria para que la gente pueda entender cómo llega a un GT o a un GT Line. Perfecto. Hay unidades que están para test drive, que van rotando. Ajá. Y que los concesionarios las tienen con distintos días y semanas para poder coordinar encuentros o pruebas con los clientes que estén interesados. Pero el stock está en la fábrica. Bien. Entonces el stock se vende a través, como bien dijiste, del canal digital, del eStore Peugeot. El cliente puede entrar a través del eStore en la página de Peugeot, consulta los autos, están los chasis disponibles, se identifica el auto, no es un auto en general, sino que está el chasis identificado con su color y su fecha probable de entrega también, con lo cual hace la consulta y si decide avanzar con la operación, con una reserva, elige en qué concesionario quiere continuar la operación. Ese es el camino de base. Otra opción para la gente que tal vez no esté acostumbrado, que no quiera hacerlo sola, puede acercarse al concesionario y que el mismo vendedor o la gente del concesionario lo acompañe y lo asesore en ese proceso, que igual va a ser a través del eStore, pero haciéndolo ya acompañado en el concesionario. Y esto me pone en una circunstancia diferente también. Mucha gente vive en localidades del interior del país donde no tiene un concesionario Peugeot cercano, o a lo mejor ese concesionario no recibió la unidad, pero él ya quiere adquirirla. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos? Si yo vivo en alguna localidad pequeña, muy del interior, si quiero comprar el auto, tengo acceso por internet a hacerlo, sí, pero ¿cómo concreto luego? Siempre es a través de elegir un concesionario. Siempre, o sea, el cliente va a elegir a través de la página, va a elegir el auto, va a hacer el avance y la reserva de la operación, y eso automáticamente va a disparar un mail al concesionario que eligió. Ajá. Para que lo contacten al cliente. O sea, le va a llegar al concesionario elegido, a la persona indicada, los datos de ese cliente para que lo contacte y lo ayude a seguir la operación. Bien, y volviendo para el final, al principio de la nota, en el stand tan coqueto que hicieron este verano, sí, en Canilo, donde estaba un amarillo faro, también había un lugar reservado, me parece, a otro producto, ajá, como que no llegó a tiempo y que tuviste que poner parte de la historia, hermosa por supuesto, pero creo que ese lugar estaba destinado a 3008. Ajá. ¿Cuál es la realidad hoy, a mediados, fines de mayo, del futuro del reemplazo del 3008 en el mercado argentino? Falta poco y sí, es el próximo lanzamiento. ¿Sí? A ver, la próxima novedad para este año de Peugeot en Argentina es la última generación de 3008 y 5008, bueno, con algunas novedades que cuando sea el momento empezaremos a comunicar y describir, pero sí, es el próximo paso. Bueno, te agradezco muchísimo, creo que es importantísimo poder hacer las preguntas que la gente nos hace y que uno también se hace cuando ve una ficha técnica o cuando analiza un lanzamiento, y que la fábrica pueda dar los porqués de estas decisiones para que la gente las entienda. Sin duda, y ustedes son un gran canal y un gran comunicador para poder hacer este ida y vuelta con los clientes, así que les agradecemos a ustedes que nos acompañen en otro